Hace solo unos días, la máxima responsable de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático abandonó su cargo para postularse precisamente a la Secretaría General de la ONU. Ella es costarricense, es Cristiana Figueres, que está hoy en la cadena SER. Señora Figueres, buenos días. Buenos días, Aymar. Muchas gracias por la invitación esta mañana. Gracias a usted por estar con nosotros. Además, el apellido revela una ascendencia catalana, creo. De Os de Balaguer. Ah, sí. Así es. De abuelos que emigraron. Así es, exactamente. Señora Figueres, ¿por qué quiere liderar la ONU? ¿En qué se diferenciaría las Naciones Unidas lideradas por usted respecto, por ejemplo, a la gestión de Ban Ki-moon? Bueno, pues primero no quisiera criticar, la verdad, al señor Ban Ki-moon, que se ha desplegado y ha hecho una gran labor en muchos diferentes temas. Entonces hay que ver, por supuesto, que cada uno de los candidatos y las candidatas que están ahora, que son 12, como hemos escuchado de Rafa, cada uno trae sus diferentes atributos, sus diferentes trayectorias. Me parece que lo que yo ofrezco, porque la verdad es que es simplemente ofrecer, es la trayectoria de haber fortalecido el sistema de multilateralismo a través de la Convención de Cambio Climático y su desenlace en París el año pasado, el de haber traído a 195 países a un acuerdo unánime, legalmente vinculante, futurístico, la verdad, una gran labor de Naciones Unidas, y bueno, y eso le dio muchísima participación, muchísima transparencia a ese proceso, y cada uno, como le digo, viene con sus diferentes bollos de pan debajo del brazo. Hablemos del suyo, hablemos del cambio climático. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha anunciado que no es partidario de tomar medidas contra el cambio climático. Si llega a ser presidente, ¿se podría complicar todavía más el hecho de aplicar el Acuerdo de París? Bueno, pues yo creo que lo que hay que ver es que la verdad que aquí hay un rol del Estado, por supuesto, pero hay también un rol muy importante del sector privado. Y me parece a mí que ya el sector privado, la gran mayoría de las empresas en Estados Unidos, pues se han dado cuenta que es en su interés el poder estar al frente de una economía mundial que cada vez va siendo más baja en carbono y más resiliente a los impactos. Y si quieren ser competitivos hacia el futuro, pues deberían de estar migrando en esa dirección. Me ha dicho antes, uno de los logros es que hicimos un acuerdo basado en la diplomacia multilateral. Usted aboga por esa diplomacia multilateral que como idea está muy bien, pero que queda reducida casi a la nada en una organización donde hay 5 países con derecho a veto. Cuesta convencer a todos los países de que su voz va a ser tenida en cuenta si se sabe que al final hay cinco capitales que pueden paralizar cualquier resolución. Sí, es cierto, esas son las reglas del Consejo de Seguridad para los temas que lleva el Consejo de Seguridad, pero acordémonos que no son todos los temas los que están ahí, sino que la Asamblea General lleva también muchísimos temas y esos sí se deciden por medio del voto general. Y ha llegado el momento de plantear una reforma en serio del Consejo de Seguridad, donde, por ejemplo, se revise ese derecho a veto. Sí, bueno, esa reforma se ha venido considerando y dialogando desde hace muchos años, la verdad. Ahora lo que hay que reconocer es que ya, como bien hemos dicho esta mañana, ya el hecho de que se sepa quiénes son los candidatos, de que cada uno ha sido invitado a varios debates públicos, de que cada uno puede leer la hoja de vida de cada candidato y candidata, todo eso es completamente innovador. Suena inusitado, pero eso no se daba antes y ya tenemos 8 veces de haber escogido un secretario, porque siempre ha sido hombre, en donde ni se sabía quiénes eran los candidatos. Entonces hay que ir poco a poco en ese proceso de incrementar la transparencia y me parece que se ha logrado en ese sentido. Se ha logrado mucho este año. Hoy se cumple una semana del intento fallido de golpe de Estado en Turquía. ¿Le preocupa la ausencia de garantías democráticas en la respuesta que está dando el gobierno con una tremenda limpieza política y social? Sí, hay que tener
paciencia y esperar a que se aclaren ahí los nublados del día. Por supuesto que el haber restablecido los resultados que habían sido electos democráticamente en Turquía era importante, pero igualmente importante es ahora establecer, restablecer, respetar los derechos humanos con respecto a todas las personas que están siendo ahora determinadas como responsable del posible golpe. Leyendo sus propuestas, una de las grandes apuestas parece que pasa por reforzar la estrategia para resolver los conflictos de forma pacífica. ¿Cómo encaja eso con la situación actual, por ejemplo, en lugares como Siria, donde la paz parece que pasa ya inevitablemente por la condescendencia con personajes tan tremendos como Bashar al-Assad? Pues ese es uno de los cometidos y de las responsabilidades más grandes de Naciones Unidas, específicamente aquí del Consejo de Seguridad, de resolver los conflictos pacíficamente. Hay que entender que muchas veces esos conflictos no se resuelven rápidamente porque van creciendo en su complejidad y por supuesto en el número de actores que se conjugan ahí y en sus motivaciones. No por haber logrado la paz en Siria podemos ahora decir, bueno, echarnos para atrás y decir eso es una situación con la cual vamos a tener que vivir siempre. La verdad es que el dolor humano que se está viviendo en Siria es un dolor muy profundo y es un dolor que nos anima a seguir trabajando con el Consejo de Seguridad, con todos los países que están tratando para poder llegar a una resolución de ese conflicto. ¿La solución en Siria pasa por al-Assad? Pues posiblemente, obviamente ahí tiene que haber un rol, pero acordémonos que aquí lo que nos tiene que guiar es ir apoyando todo lo que es el respeto a los derechos humanos, todo lo que es la ayuda humanitaria. Hay que ver los que están más afligidos, más afectados primero, ir construyendo de abajo para arriba. Sobre la ayuda humanitaria en Siria, no sé si ha tenido la oportunidad de leer un informe que se titula La pérdida de imparcialidad de la ONU en Siria. Dice que buscando mantener la buena relación con el régimen sirio y que les siga dando visados para los trabajadores de las diferentes agencias de la ONU, que al final se incumplieron los principios que deben regir en el reparto de la ayuda. En lugar de que llegue a los más necesitados y vulnerables, casi siempre en zonas no controladas por el régimen, termina llegando precisamente a las zonas que controla al-Assad. Denuncian en ese informe que aunque una resolución del Consejo les autorizaba a llevar ayuda a zonas opositoras, apenas se ha hecho. ¿Entiende estas denuncias? ¿Cree que están justificadas? No he leído ese reporte, pero sí hay que entender una realidad que para poder llevar la ayuda humanitaria hay que tener acceso, ¿verdad? Y el acceso, por supuesto, a zonas que están controladas por diversos grupos, pues tiene un acceso diferenciado. Naciones Unidas está haciendo todo lo que puede para poder llevar acceso a todos los seres humanos, independientemente de cuál sea el régimen político o el control político bajo el cual están esos seres humanos. Hablar de Siria es hablar de refugiados. ¿Cómo valora desde una organización multilateral como es la ONU la falta de acuerdo sobre este tema que hay en la Unión Europea, la falta de soluciones consensuadas, concretas y que funcionen? Estamos viviendo un momento de la historia muy, muy difícil con respecto a refugiados porque tenemos hoy en el mundo ya 65 millones de personas desplazadas, una tercera parte fuera de sus fronteras nacionales y 2/3 partes dentro de sus fronteras por el momento. Y sabemos que si no logramos darle respuesta a esas personas, pues esos números crecerán. Entonces, ahí yo creo que hay una presión muy, muy grande, no solo por resolver conflictos, sino también por entrar en una parte de diplomacia preventiva, de ejecución de proyectos para poder lograr que muchas de estas personas puedan tener acceso a alimentación, acceso a vivienda, acceso a agua, acceso a todas las condiciones básicas que necesitan para poderse mantener en su hogar, que es lo que quieren todos. Usted sabe bien que en España hay mucha sensibilidad por la situación en el Sáhara Occidental, la antigua provincia española, en la que según la ONU todavía hay un proceso de descolonización sin resolver. En los últimos meses la situación se ha complicado mucho después de que Marruecos expulsara, y además de forma unilateral, al personal civil de su misión, cuyo objetivo principal es la organización de un referéndum. Si llega al cargo en enero,
¿qué medidas concretas tomará Christiana Figueres para reconducir la situación allí, en el Sáhara Occidental? Bueno, pues ahí la buena noticia es que ya el personal de Naciones Unidas está regresando desde hace unos cuantos días para estabilizar esa situación y poder seguir adelante con la misión que ellos han tenido ahí, que es mantener la paz y seguir abogando por una resolución pacífica, política, de diálogo franco y abierto. Pero exigirá a Rabat que acepte que la MINURSO supervise el respeto a los derechos humanos en la zona, porque es la única misión de la ONU en todo el mundo que no puede hacer eso, porque Marruecos se lo impide. Bueno, ojalá fuera la única. La verdad es que esos retos de respeto a derechos humanos desafortunada y dolorosamente se dan en muchos otros lugares, y por eso es que la labor de Naciones Unidas es tan difícil. Lo que las Naciones Unidas hace, por supuesto, es siempre el llamado a los derechos humanos, el llamado al respeto a la Declaración Universal, pero no entramos con fuerza, sino que eso siempre es un llamado y una vocación política de diálogo, de conversación, que va caminando, la verdad, muy despacio, pero es la única manera de tener los resultados a largo plazo que se necesitan. Christiana Figueres, vamos terminando, pero le quiero preguntar por los casos, usted los conoce bien también, de trabajadores de la ONU que en los últimos años se han visto envueltos, además con relativa frecuencia, en escándalos relacionados con abusos sexuales en las misiones en África. En su declaración como candidata, usted hace referencia a esto y además agradece que lo haga, que no escurra el bulto, pero ¿cómo lo piensa afrontar si sale elegida? ¿Qué medidas concretas va a tomar para aclarar lo que ha pasado y para evitar que vuelva a suceder? Sí, esa situación sinceramente es inaceptable, no solo porque no respeta a los derechos humanos, sino porque es muy difícil luego que esas personas que buscan refugio y protección de Naciones Unidas sigan haciéndolo si esa es la actitud que tienen nuestras tropas. Entonces esa situación es completamente inaceptable. Hay que seguir haciendo una investigación muy seria y si después de una investigación seria de veras se encuentra materia para poder convencer a todo el mundo que existieron estas condiciones, pues hay que tomar medidas muy fuertes. No hay ninguna excusa para ese tipo de actitud. Christiana Figueres, candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, gracias por haber aceptado la invitación de la SER. Esperemos que la acepte también si resulta elegida dentro de unos meses. Muchas gracias. Y de verdad, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes.